Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este momento donde estamos adorando al Señor juntos desde este lugar y al mismo tiempo poder saludarnos unos a otros. Han pasado ya algunas semanas en las que estamos confinados y realmente muchas experiencias que se van viendo a medida que los días pasan a nivel mundial, a nivel local también como iglesia. Ha sido un impacto bastante fuerte el hecho que estemos confinados, separados los unos de los otros. Me viene a mi mente un libro que quisiera recomendarles, lo pueden creo descargar en internet, está, de este gran hombre de Dios, Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán que fue asesinado en Alemania por los nazis. Entre los libros que escribió hay uno que es muy bueno que se llama La vida juntos. Y precisamente habla de la iglesia que está regada en toda la tierra y cómo esa iglesia debe tener comunión los unos con los otros, más allá de los muros que nos separan muchas veces de los lugares de culto. Así que le recomiendo ese libro, lo puede leer, es corto pero muy profundo a la vez. La vida juntos. Quiero darles dos anuncios. El primero concierne nuestro culto ahora y es que usted puede escribir mensajes más allá de amén o Dios le bendiga. Usted puede poner un corto mensaje de saludo. Nuestro hermano estará aquí leyendo todos los mensajes que se pongan, vengan de quien venga, sean positivos o negativos. Estaremos leyendo todos los mensajes que ustedes vayan a poner aquí durante la predicación de la palabra del Señor. Eso es lo primero. Lo segundo es que quisiera que el próximo domingo podamos celebrar la Santa Cena. La verdad que la Cena del Señor, precisamente lo que yo decía, marca la unidad del cuerpo de Cristo. No podemos vernos las caras así de manera física, pero el hecho de compartir la Cena del Señor el próximo domingo, de explicar lo que es en breves momentos, por supuesto, lo que es el cuerpo de Cristo, que estamos todos injertados al cuerpo de Cristo, trae nuevamente a colación, trae otra vez la noción de la unidad, que estamos en un solo cuerpo, a pesar que estemos regados un poco en esta tierra por todos lados. ¿Qué hay que hacer? Trate de adquirir un litro de jugo de uva. Usted lo puede meter en un vasito para el próximo domingo, una galleta. Generalmente son panes ácimos, porque bueno, en los tiempos de Jesús no se comía levadura. Pero si no llegara a tener eso, pues un pedacito de pan no está mal. Entonces, próximo domingo vamos a celebrar la Cena del Señor y tenga sí, aquí me envía el hermano un mensaje, hermano Alejandro, la vida en comunidad o la vida juntos. Así es el de Dietrich Bonhoeffer. Gracias, hermano, por enviar el mensaje. Así interactuamos al mismo tiempo. Entonces, prepárese para el próximo domingo las personas que pasaron por las aguas del bautismo. Por eso es que llamamos al bautismo. Porque el bautismo es una demostración de que Dios ha hecho una obra en nuestra vida. Y les recuerdo que en los tiempos, primeros siglos, cuando se hacían reuniones en las casas o en lugares públicos, las personas que no eran bautizadas, pues al final del culto, el culto terminaba, la gente se iba y solo los que eran bautizados se quedaban para participar de la cena del Señor. Eso es histórico. Justo González habla acerca de eso en sus escritos sobre la historia de la iglesia.
Entonces, si el próximo domingo usted no puede participar de la cena del Señor porque no es bautizado, pues que le haga reflexionar. Porque eso lo hace uno como sentirse fuera del cuerpo de Cristo. Cuando quizás usted sí nació de nuevo y conoce al Señor, pero no ha ido más lejos en la vida cristiana. Entonces, le animo a que pueda hacer pasos más espirituales en la vida cristiana ahora cuando todo esto se acabe y por supuesto lo más pronto posible. Muy bien. Así que no se olviden de escribir mensajes aquí de saludos y nosotros con gusto pues lo leeremos al final de la palabra del Señor. ¿Está bien? Bien, vamos a meditar unos minutos en la palabra de Dios y quisiera que pueda abrir su Biblia, así como lo están haciendo aquí, en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 10. Apocalipsis, capítulo número 10. Voy a pedir que se me acerque un poquito más la cámara. O yo me acerco. Es más sencillo que me acerque yo. Está bien. Muy bien. Y Apocalipsis entonces, el capítulo número 10. Voy a tomar un poquito de agua que lo sugiere, me dejaron aquí. Apocalipsis capítulo número 10, versículo 1. Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. Y el arco iris estaba sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto. Puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz, como cuando ruge el león. Cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba por escribir, pero oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escribas. Y el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, quien creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Ya no hay más tiempo. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo diciendo: ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo: toma y trágalo, y hará amargar tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí, mi estómago se hizo amargo. Y me dijeron:
te es necesario profetizar otra vez a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. En cualquier circunstancia que tu iglesia haya vivido en la historia, sea en casas, en templos, en campos, aún en botes y en cuevas, cuando tu palabra era leída, se leía con reverencia, porque es tu palabra. Pueda ella bendecirnos en esta tarde a todos mis hermanos que estamos aquí reunidos por medio, Señor, de esta tecnología que está en nuestras manos. Bendice cada vida, aquellos que están angustiados, aquellos que ya sienten desespero por el confinamiento. Que tú puedas obrar psicológicamente en sus mentes, que puedas obrar espiritualmente en sus corazones, que puedas renovar por medio de tu palabra los corazones y el estado de ánimo de cada uno de tus hijos. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Quisiera compartir unos momentos con ustedes. Por supuesto, cuando hablamos del libro de Apocalipsis, la gente se pone un poco tensa, se asusta, porque esa palabra Apocalipsis trae temor. Ayer estaba escuchando a un hombre político francés que murió en los años 80, que era líder del Partido Comunista aquí en Francia. En los años 80, 70, el partido tenía alrededor de casi 30% de personas que votaban las presidenciales. Entonces era un partido muy fuerte. Y este hombre político estaba, por supuesto era ateo, y hablaba y de repente dijo: yo no estoy anunciando el Apocalipsis. O sea que aún en la gente atea, la palabra Apocalipsis siempre trae tragedia. Pero este libro se leía en los primeros años de la iglesia, después que fue escrito, no para asustar a los cristianos, sino más bien para traerles consolación. Y para mostrarles que al final, pese a las persecuciones que en esos primeros siglos la iglesia tenía y vivía, ella podía respirar esperanza de que su Dios, así como Ezequiel, cuando estaban en la deportación, vio, dice, de repente el cielo abierto y vio a Jehová, Dios de los ejércitos, sentado en su trono de gloria. O sea que eso mostraba que a pesar de la deportación y la situación dificilísima que vivía Israel, pues Dios seguía en su trono. Y por supuesto, Dios de su trono sigue estando sentado en él, en el sentido de que sigue gobernando las naciones. Ahora, de manera muy sencilla, quizás en los primeros versículos que vemos aquí, vemos a este ángel, que es un ángel muy poderoso que desciende del cielo. Aquí ya estamos en lo que llamamos los que creemos en el rapto de la iglesia y en la gran tribulación. Aquí ya estamos en plena gran tribulación. Cuando Juan ve en visión un ángel descender del cielo, envuelto en una nube. Y el arco iris estaba sobre su cabeza, dice el versículo 1.
y su rostro era como sol y sus piernas como columna de fuego. Fíjense que es un ángel, solamente un ángel. ¿Qué poder tienen los ángeles? ¿Cuánto más poder tendrá Dios? Dice que tenía el rostro como sol, que brillaba como el sol. Venía directamente de la presencia de Dios, donde, como dice R.C. Sproul, hermano teólogo, venía, porque Dios está en todas partes, pero venía de la misma presencia, de la presencia inmediata de Dios. Dios está en todas partes, pero ese ángel venía de la presencia inmediata de Dios. Como leemos en Isaías, esos seres vivientes que estaban día y noche adorando a Dios. Y cómo ellos se tenían que tapar los ojos por la grandeza de la santidad de Dios. Esa es la presencia inmediata de Dios. Y este ángel venía descendiendo de ahí con una misión. Y dice aquí que tenía en su cabeza un arco iris. Perdón, hermanos. No es primera vez que aquí en Apocalipsis se habla del arco iris. Y este ángel tenía el arco iris en su cabeza. Y sabemos que Apocalipsis es un libro que trae muchas imágenes. Y aquí lo que el arco iris representa es lo que siempre ha representado en toda la historia de la Biblia, es la fidelidad de Dios, el pacto que Dios ha hecho con los hombres. En una ocasión, creo hace un año y medio atrás, estaba yo estudiando y de repente llegué cuando Dios hizo sacar el arco iris, hizo salir el arco iris en los tiempos de Noé. Y dice la Biblia que Dios hizo un pacto con Noé. Y me quedó eso en la mente. Y en ese mismo año, porque ya eran todos los años, se organizaba la Gay Pride, lo que es la marcha del orgullo gay, del que los homosexuales son orgullosos de ser como son. Y ellos tomaron como bandera el arco iris. Y en esos días había llovido y el arco iris había salido y yo lo vi. Y me dio mucha tristeza, mucha pena, para decir cierto, lloré ese día. Lloré de ver cómo Dios es tan fiel a pesar que el hombre sea tan malo. Me pareció ver a Dios dando una flor a una persona y esa persona toma la flor y la pisotea. Pero aún así Dios hace salir el arco iris. Miren qué fidelidad la de Dios. Los hombres usan el arco iris para burlarse. Pero como Dios sigue sacando. Dios no se avergüenza. Dios no dice, ya no me hacen caso, pues entonces ya no lo hago salir. Dios lo hace salir igual, aunque no le hagan caso. Pero yo les digo ahora, ¿dónde están esas marchas ahora? Era demasiada la burla que el hombre estaba haciéndole a Dios en estos tiempos. Y no importa de qué manera se haya llegado a esta situación. Anoche leía algunos periódicos en inglés que decían que la FBI, la CIA, había descubierto aquel americano que había hecho ciertas modificaciones del virus y que lo había vendido a los chinos. Estaban saliendo las noticias en Estados Unidos anoche. No sé si se ha verificado, no sé si es verdad, pero eran canales serios que estaban hablando esto y que había sido arrestado.
¿Será cierto o no será? Se va a verificar en estas horas que vienen. Pero el punto es que venga como venga esta enfermedad, Dios sigue siendo fiel. Y aunque los hombres se burlen y pisoteen, y cada vez que usted vea en esas marchas de orgullo gay, esas banderas, como burlándose de Dios, Dios sigue siendo fiel, pero Dios no puede ser burlado. Y era demasiada la violencia que había, no solo aquí en Francia, sino también en el mundo. Aquí en Francia hace un año que había violencia. Hubo un día aquí en Francia cuando el presidente de la República estaba en Brasil de visita, y de Brasil le llamaron por teléfono el ministro de Interior, que se ocupa de la seguridad del país, y le dijo, no, cuando llegó, no le quiso decir nada, cuando llegó y puso el pie de regreso a Francia, el ministro le dijo, señor presidente, estuvimos a punto de ver la caída de la República de este país. Yo recuerdo que fue los chalecos amarillos, pero no la gente que reclamaba cosas justas, sino los que aprovechan de esa violencia o aprovechan de eso para hacer violencia. Se habían preparado y estuvo a punto de hacer caer la República Francesa con la violencia. Y eso duró un año. Las marchas homosexuales, niños que son asesinados día tras día en el aborto. En estos días, el ministro de la Salud de este país estaba muy inquieto porque habían bajado la tasa de aborto en Francia. Y él estaba preocupado porque él dijo, las mujeres no se asusten, pueden ir a abortar, todavía las podemos recibir. Estaba asustado por eso. Esa es la realidad que vive el mundo. Y nosotros no vamos a cambiar estas cosas porque nos acordamos de Dios ahora y después cuando las cosas cambien seguimos igual o decimos Diosito, Diosito. No es así. Dios no puede ser burlado. Y este ángel, en el futuro, cuando venga el final de la historia, Dios volverá a mostrar este pacto que hizo con los hombres, porque Dios es fiel. Aunque los hombres son infieles, dice la Biblia, Dios permanece fiel. Pero a Dios le pertenece el arco iris, no a los hombres perversos. Repito, a Dios le pertenece el arco iris, no a los hombres perversos. ¿Dónde están los hombres perversos ahora burlándose de Dios? Dios no puede ser burlado. Y dice el versículo 2, tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. Ese libro es la palabra de Dios. Ese libro no es en el capítulo 6 que habla acerca de los sellos que se abren. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en la cual viene el ángel a reiterar lo que está escrito. No hay nada nuevo. Todo está escrito en la palabra de Dios. No necesitamos nuevas revelaciones. Estaba oyendo un pastor aquí en Francia, que voy a hablar de él más adelante, que decía, ahora aquí en Francia, ahora están apareciendo los profetas diciendo esto y este otro. Pura banda de charlatanes. Ninguno de los que se dicen ser profetas hoy día, mismo latinos de iglesias latinas aquí que se dicen ser profetas, ninguno dijo así dice el Señor, viene esto y eso, ninguno, porque son unos falsos. No son reales, no son verdaderos. Quiera Dios que esta crisis pueda revelar quién es de Dios y quién no es de Dios. Y mandamos a callar en el nombre de Dios a esos falsos. Como dice Pablo, ponerle un tapaboca para que ya no hablen en el nombre de Dios. Y como decía Spurgeon, que se cierren las iglesias, que traen mayor confusión a la gente en lugar de enseñarle la verdad de Dios. Traía la palabra de Dios. Versículo 3. Y gritó a gran voz, como cuando ruge el león. Cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Fue un grito espantoso.
De tal manera que Juan lo que oye no es un grito humano, es como un grito de león. Pero eso de león tiene que ver un grito de autoridad, del que reina. Se cree que el león es el rey de los animales. Es un grito de autoridad máxima. Hay 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 truenos. El 7 es el número de Dios, la plenitud del amor de Dios, la plenitud de los 7 espíritus que están en la iglesia, dice, la plenitud del Espíritu Santo. La plenitud de la ira de Dios son las 7 copas, los 7 truenos, los 7 sellos. Y cada trueno al emitir daba una revelación. Versículo 4, cuando los 7 truenos hablaron, yo estaba a punto de escribir, pero oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos hablaron, no las escribas. Quiero decirles esto, cuando venga el día del Señor, cuando venga la ira de Dios, la Biblia describe el día del Señor, que será grande y terrible, día de espanto, día de tiniebla, dice, día de oscuridad. ¿Quién podrá estar de pie, dice, en el día del Señor? Pero quiero decirles esto, el libro de Apocalipsis no describe todo lo que sucederá. Estaba el verso 4, véalo, el verso 4. Los hermanos que están aquí de la iglesia también véanlo. E iba a escribir, y el Señor le dijo, no lo escribas, séllalo. Sellar significa no lo reveles. O sea que hay cosas que vendrán que todavía no, okay, voy a decirlo de esta manera, hay cosas que vendrán que no están escritas. Si las que vendrán son terribles, ¿qué cosas vendrán que no están escritas? Es decir, que toda la ira de Dios no está escrita en el libro de Apocalipsis. Lo que vendrá en aquellos días. Hay un hombre por allá en Latinoamérica que dijo que él había recibido el misterio de los 7 truenos. Y de eso hizo una secta. Cuidado con las nuevas revelaciones. Lo que está sellado, está sellado. El profeta Daniel dice, le dijo el ángel, sella este libro. No es para ti. Será para los días finales. O sea que sí está revelado el libro de Daniel. Gracias a Dios. Porque el libro de Daniel es un libro que profetiza desde la cautividad de la intertestamentaria hasta la eternidad futura. Imagínense, gracias a Dios que no está sellado, gracias a Dios que está revelado, pero estos 7 truenos no está revelado por Dios. Nadie puede decir lo que está escrito en él o lo que quieren decir. Ahora, sigamos. Dice así. Verso 5. Y el ángel que vi de pie sobre el mar, sobre la tierra, levantó su mano derecha y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo, las cosas que están en él, los que están en la tierra, el mar y las cosas que están en él. Es decir, sobre todo. Y ahí está la palabra. Juró que el tiempo no sería más. Ya no hay más tiempo. Algunos exegetas conocedores del griego dicen que la mejor traducción de el tiempo no será más sería no más retraso. No más retraso. Verso 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él esté por tocar la trompeta, también será consumado el misterio de Dios con él, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dios ha dado tiempo y sigue dando tiempo. Algunos le llaman tiempo extra. No sabría explicar la palabra extra, de qué manera poder explicarla
para que entre en el marco bíblico o doctrina bíblica, porque en realidad Dios no tiene por qué, humanamente hablando, Dios no tiene por qué dar, o Dios nos da tiempo extra, como que Dios dice, bueno, voy a esperar un poco más a ver qué pasa, si se arrepienten o no. Dios sabe exactamente, no necesita retrasar nada. No necesita retrasar nada. Pero para que de alguna manera podamos entender de que la misericordia de Dios es amplia y espera. Por ejemplo, en los días de Abraham, cuando estaba Abraham orando a favor de Sodoma y Gomorra, él pedía que se hiciera misericordia y Dios estaba dispuesto a hacerla. Y eso que él había enviado a los ángeles ya, pero él dijo, yo puedo hacer misericordia. O sea, Abraham sabía, entendía que Dios podía hacer misericordia y pidió, hasta que se dio cuenta que ya no había salida. No podía haber prórroga, no podía haber retraso. La hora había llegado. O en los días de Noé, lo hizo subir al arca, y cuando estuvo en el arca Noé, ya todos los animales adentro, el diluvio vino una semana después. No vino inmediatamente. Entonces ahí hubo una especie de espera también, una especie de prórroga. Israel, dice la Biblia que también Dios le dijo a Abraham, tu pueblo estará en Egipto 400 años de esclavo. Y si usted lee Apocalipsis, Génesis 15, va a encontrar esa verdad. Pero en Éxodo 12 encontrará que Israel estuvo esclavo 430 y no 400 años. Más allá de pensar si hay algunos errores en cuanto a números, los que escribían, no quiero meterme en eso. Lo que sí yo veo aquí es que Dios aplazó de alguna manera, aplazó la salida de Egipto de Israel. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado la consumación del pecado de los cananitas. Lo dice la Biblia. Dios iba a destruir a los cananitas por el pecado que estaban cometiendo. Y entonces, al querer enviarle juicio, el juicio iba a ser Israel, que iban a conquistar con Josué. Pero él dijo 400, llegaron los 400, esperó 30 años más. Y estas naciones no se arrepintieron. Mire, no sé cuánto vale este testimonio que yo oí, pero puede que valga algo. Maximiliano Pérez fue un brujo de los más grandes que ha habido en el Caribe. Usted puede oír su testimonio. Fue un hombre terrible, más de 40 años sirviéndole a Satanás. Hizo de todo. Su testimonio está en internet. Y este hombre habla en su testimonio, cuando le hacen preguntas sobre lo que hacía él, hermanos, habla de cosas que uno ni se le viene a la mente, cómo Satanás le enseñó a hacer la brujería que hacía. Llegó a comer hasta carne humana, sacrificios humanos. Y él dice en uno de sus testimonios que Satanás le enseñaba ciertas técnicas que los cananitas tenían en su tiempo. O sea que los cananitas eran por algo Dios nos iba a destruir. Pero hay también una prórroga. El ángel juró. Dice que juró. Cuando dice que juró, está diciendo, esto va en serio. Esto no es un chiste. Esto va en serio. No nos confiemos. Como el peregrino va caminando a la tierra, a la ciudad celestial, de repente se siente y se queda dormido y se le cae el librito de la mano. El rollo que era el guía, se le cae, se duerme. Un poco de dormitar, dice Proverbios. Un poco de cerrar los ojos, un poco de dormitar, hablando espiritualmente. Así vendrá tu ruina
caminante. Así dice Proverbios. Cuidado con el descuido espiritual. Como los días de Noé entonces. La gente llevaba 120 años. ¿Sabe lo que es un siglo? Más de un siglo. Más de un siglo predicando. 120 años. Pero aún así Dios esperó una semana más. Dios podría haber dicho 1 siglo y 20 años, suficiente. ¿Cuántos se convirtieron, hermanos, los que están aquí? Hermano Andrew, ¿cuántos se convirtieron? 3. Exactamente, 8. 8 entraron en el arca. 8. No entró nadie más. Estos muchachos son tremendos. Pero no entró nadie más. 120 años de predicación para que solo se salvaran 8 personas. Y aún así Dios añadió una semana más. Vean eso, la misericordia de Dios. Pero llegó el momento en que Dios dijo, ya no hay más prórroga. Se acabó. Se acabó la extensión de misericordia. Ahora, solo Dios sabe cuándo acaba el periodo de misericordia. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo interpretamos la situación que estamos viviendo. Ya salieron por internet un montón de profetas diciendo, ahora sí, se acabó. En la Segunda Guerra Mundial era lo mismo. Decían que Hitler era y así, cada generación tiene sus desquiciados espirituales que se van a la montaña a esperar a la venida del Señor y que ya ahora, etcétera, etcétera. Ya llegó el momento, llegó el fin, ahora sí. No sabemos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los dolores de parto, lo que vive la humanidad, lo que va a vivir antes que venga el Señor, sí son cada vez más fuertes. Pero no digamos se acabó. Solo Dios sabe cuánto tiempo Él da de prórroga. Nosotros no sabemos. Y no debemos hacer conjeturas. Lo que sí debemos estar pidiendo a Dios que dé más misericordia. O sea, acá hay un equilibrio, yo creo, hermanos. El equilibrio es, por un lado, como dice Apocalipsis 22, dice, y el Espíritu dice, y la esposa o la novia dice, ven, Señor Jesús. Claro, eso es correcto. Y por otro lado, salva, Señor Jesús. Hay una canción de Marino que creo que habla acerca de eso. Que dice, Señor, ven pronto, ven pronto. Y después la canción dice, Señor, pero ten misericordia de los que todavía no entraron. Ten compasión de los que todavía no. Es como Noé que predicó en sus días. Pregonero de justicia, dice Hebreos. Pregonó la justicia. Y no era él de decir, bueno, ahora sí, ahora sí. No, y luego le dijeron, entra al arca. Y entró al arca. Y se confinó en el arca. Y esperó una semana más el Señor. O sea, se hubiera equivocado Noé, se hubiera parado ahí el viejito quizás en el arca y haber gritado ahí altoparlante, el Señor me dijo que me confine, ahora sí se acabó. No se acabó. Todavía el Señor esperó una semana. Cuidado con las interpretaciones. Solo Dios en su misericordia y en su conocimiento sabe cuándo esto se acaba. Amén. Entonces seamos equilibrados. Seamos equilibrados. No nos asustemos y seamos equilibrados. Verso 8, voy a avanzar ya. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo diciendo, ve, toma el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Ese librito es la palabra de Dios. Fui al ángel diciéndole que me diera el librito y me dijo, toma y trágalo y hará amargo tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo tragué y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo comí mi estómago se hizo amargo. Maximiliano Pérez, así se llama, están preguntando aquí cómo se llama el ex brujo
Maximiliano Pérez. Entonces, toma el libro, lo come. ¿Qué es comer? El libro. Es asimilar la palabra de Dios, es hacerle caso, es aplicarla a la vida. Y eso es lo más difícil, aplicar a la vida la palabra de Dios, pero es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y por supuesto, cuando yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan el día que se convirtieron a Cristo, cuando el Señor hizo una obra en su corazón. Algunos fue progresivo, otros fue así como el apóstol Pablo. Pero fueron días tremendos que dan ganas que llegaran nuevamente ese día en que Dios tocó el corazón de uno. Entonces es dulce como la miel. Es dulce como la miel. Así dijo, fue dulce como la miel. Pero luego dijo, trágala, absórbela, cómela. Y ahí es donde empieza la amargura. Porque una cosa es predicar la palabra de Dios y otra cosa es vivirla. Hay un montón de predicadores que les gusta la miel, pero vivirla. Y eso es lo que sucedió en estos días, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, porque yo respeto mucho al pastor Samuel, de aquí del este de Francia, en donde mucha gente fue contaminada. Ellos no sabían que el virus estaba corriendo por todas partes. Y su iglesia son como 2.500 personas, una de las iglesias más grandes aquí en Francia. Él fue contaminado, su hijo también, y creo que lleva como 18 personas de la iglesia que fallecieron por esta enfermedad. Entonces, él fue confinado, su hijo también, su hijo es médico, y por la gracia de Dios, él se ha recuperado. Ayer estaba escuchando su testimonio. Y créanme que fue amargo lo que vivió. Y él dice, fue un trato de Dios. Fue un trato que Dios hizo conmigo. Y él dice, yo agradezco lo que me sucedió. Porque en otras palabras me hizo abrir los ojos de que el evangelio que yo estaba predicando en mi iglesia era un evangelio más de espectáculo que un evangelio bíblico. Él lo dice en su testimonio. Y lo dice con lágrimas, quebrantado. Damos gracias a Dios por la obra que Dios ha hecho en este pastor. No es que él estaba desviado, pero él dice, ese evangelio que manda a Dios, ese evangelio que le exige a Dios, ese evangelio que dice, tengo fe, por lo tanto Dios debe actuar. Oré, ayuné, por lo tanto Dios debe actuar. Dice, ese evangelio no es el evangelio de la Biblia. Y él dice, yo prediqué muchas cosas que no entendía, pero ahora entiendo. Y lo dice con lágrimas. Porque Dios empezó a tener un trato con él. Y no solo con él, todos nosotros debemos ser tratados por Dios. Y él decía, yo pensaba que conocía a Dios lo suficiente. Y él dice, no, a Dios no lo conozco casi nada. Vi facetas nuevas de Dios en esta situación. Pero fue amargo. Así como fue amargo el trago que se tomó María cuando el ángel le dijo, una espada atravesará tu alma. Cuando ve a su hijo morir en la cruz. Qué maravilloso fue para María ser la madre del Salvador. Pero qué terrible fue aquel día cuando vio a su hijo morir. Le atravesó una espada. Hermanos, qué maravilloso es ser hijo de Dios. Pero eso no nos va a eximir de las amarguras que podamos vivir en esta tierra. Pablo dijo que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No nos extrañemos que hablen mal de nosotros, que nos juzguen, que digan toda clase de mentiras sobre vosotros. Dice, alegraos, dice el Señor en el Sermón del Monte, alegraos, porque grande es vuestro galardón en los cielos.
Es amargo, de alguna manera. Miren, le voy a decir esto, voy a ser muy sincero. Es amargo estar encerrado. Es amargo. Pero más amargo es para los hermanos que viven en cuartos pequeños. Ser cristiano y al mismo tiempo guardar la palabra de Dios y no infringir la ley. ¿Y qué tal lo que están viviendo en Ecuador? Donde descubren muertos por todas partes. ¿Y no cree usted que hay hermanos nuestros que están viviendo eso? Es amargo. A veces es amarga la vida cristiana. Es amargo. Tenemos que orar a Dios. Pedir a Dios misericordia por nuestros países latinoamericanos. Aquí, gracias a Dios, que si usted va al médico o llama al médico, lo van y lo llevan. Es más, soy realista y le digo, si alguien fallece, lo llevan y lo entierran, pero no lo dejan en la calle botado. Allá sí. Hay pastores que han fallecido, hay hermanos que ya han fallecido. La parte amarga de la vida cristiana. Que el cristiano no está dentro de una bola de cristal donde ve que todos los demás padecen y él no padece. Él también padece. Y nosotros padecemos más por causa de la justicia. A veces es amargo. A veces es amargo. Hay que tomarse muchos tragos amargos. Verso 11. Voy terminando y me dijeron, te es necesario profetizar otra vez a muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Hay tan poca gente que guarda la palabra de Dios en estos tiempos. ¿Cómo se ha desviado la iglesia del Señor? Los que inspiran a los jóvenes, sobre todo a los músicos, cómo se han desviado de la verdadera sinceridad de Cristo. Pablo le dice a los corintios, temo que como la serpiente fue astuta y tocó de alguna manera a Eva, también él toque vuestros sentidos para apartarse de la sencillez que es en Cristo. Satanás lo ha hecho. La iglesia se ha desviado en gran parte de la verdad de Dios. Por eso creo yo que Dios da una prórroga todavía. Por eso creo que el rapto de la iglesia no va a ser mañana ni pasado. Puede ser, puedo equivocarme. Pero el verso 11 dice, te es necesario profetizar todavía, te es necesario todavía predicar a muchos pueblos y lenguas. ¿Pero por qué? Si el evangelio está por todas partes. Miren, hoy día domingo es el día donde más Facebook en vivo se hace en el mundo. Porque todos los pastores hacen lo que estamos haciendo aquí. Y empieza desde Australia, va avanzando con el sol. Nos toca ahora. Si usted a la 1 de la mañana está despierto, va a encontrar pastores en Latinoamérica predicando y en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Todo el mundo está ahí. Pero uno dice, bueno, pero si el evangelio ha sido predicado por todas partes, ¿cómo es posible que el Señor quiera dar una prórroga? Para que profetices otra vez sobre muchos pueblos. ¿Por qué? Hay un libro que fue escrito por un escritor muy famoso que se llama Salvando el Evangelio de los Evangélicos. ¿Por qué es necesario volver a predicar las verdades fundamentales del cristianismo? Porque los evangélicos se desviaron de la verdad. Cuando digo se desviaron, no digo que todos, gracias a Dios, pero usted lo pudo ver. El confinamiento se va a acabar y nos va a tocar otra vez profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La verdad de Dios, esa verdad que una vez fue dada a los santos, como dice Judas. Esa es la verdad. Entonces, preparémonos. ¿Qué va a suceder cuando se acabe el confinamiento?
¿Volverá la iglesia a lo mismo? A sus shows, sus luces. ¿Volverá otra vez la iglesia o despertará la iglesia a la realidad? El mundo no será igual después de este confinamiento. El mundo no será el mismo, se los aseguro. Pero la iglesia será la misma. Seguiremos tibios, seguiremos andando a medio andar. Para los que somos latinoamericanos cristianos en Europa, países que tienen más medios económicos, seguiremos tranquilitos, dejando que el 10% de la iglesia haga todo el trabajo y el 90 o el 80% no hace nada. Vea en su iglesia quiénes son los que sirven en la iglesia. Uno hace 3, 4 cosas en la iglesia, porque los demás no tienen tiempo, están muy ocupados. No tienen tiempo. Vamos a volver a lo mismo. Francia es uno de los países donde el 80% de los pastores sufren del corazón. Nuestro pastor ha sido operado 2 veces, en la cabeza y corazón abierto. Y él conoce cuántos más. Porque nosotros decimos que somos evangélicos, pero tenemos de alguna manera en el cráneo el sistema católico, donde el que debe hacer las cosas es el cura. Y nosotros solo vamos a misa los domingos y después nos vamos. Eso tiene que cambiar, hermanos. Esos anuncios que a veces las iglesias se hacen, se necesitan personas para hacer la limpieza de la iglesia y ahí pasan meses llamando para la limpieza de la iglesia y algunos osan hasta salirse del grupo de la limpieza. Es que no tengo tiempo. Bueno, ahora tiene tiempo de limpiar su casa durante 2 meses si quiere, que quede bien limpiecita. Esa es la realidad. No hay tiempo. Y yo no digo que uno no viva, uno tiene que vivir, tiene familia, trabaja, por supuesto. Pero el mismo Señor dio la fórmula: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Quiera Dios que no volvamos a lo antiguo. Termino y vamos a cantar. Pero antes de cantar vamos a leer los mensajes de algunos hermanos. Termino diciendo esto. El profeta lo dijo: paraos en los caminos y mirad cuál es el buen camino y seguidlo y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabe por qué el cristiano no tiene paz en su corazón? Porque no le sirve a Cristo. Cuando empezamos a servir a Cristo, empezamos a tener la paz del Señor. Cuando no hacemos nada para el Señor, cuando dejamos todos los demás, entonces no vivimos en paz, porque no hay mayor don o mayor actividad que dar su vida por los demás. Esa es la mayor satisfacción. Vivir para uno no da mayor satisfacción. Leí un Twitter esta mañana, no sé si es, porque hay que tener cuidado con lo falso, pero parece que sí es verdad que falleció del coronavirus el presidente en España, creo, si no, no sé si es España, el presidente del banco Santander. Y creo que su hija mandó un mensaje diciendo, creo que el mensaje decía, si es cierto, es tremendo. El mensaje decía: somos una familia que tenemos millones. Y mi padre en el hospital, lo único que necesitaba para vivir era aire. Y no lo tuvo. Los millones se quedaron en la casa y el aire, que es gratis, no pudo tenerlo. Quiera Dios ayudarnos a meditar, hermanos, y realmente decir: Señor, ¿sabes qué? Gracias por este confinamiento. Ha sido difícil, pero me ha hablado. Yo sé que Dios nos ha hablado, hermanos, durante todos estos días. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la prórroga,
porque tú quieres que profeticemos a muchos pueblos y naciones y lenguas y reyes, sobre todo nosotros cristianos latinos, americanos que estamos aquí en Europa, países que se han apartado totalmente de la verdad de Dios y que se han dejado llevar por la inmoralidad. No dudo que hay países aquí que están bajo tu juicio, Señor, porque se han burlado de ti. Pero oramos como Abraham oraba. Que tú tengas misericordia todavía, Señor, y que de alguna manera sigamos profetizando, sigamos predicando la verdad a muchos pueblos, a muchas lenguas y reyes, tu verdad. Ayuda a tu pueblo, Señor, aquí en Europa. Ayúdanos a nosotros aquí en Francia a levantar tu verdad, a predicarla con la sencillez, Señor, de un carpintero y con el poder del Espíritu Santo. Oro por tu pueblo aquí en Francia. Renueva a tu pueblo, une a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. Oro por los hermanos de España. Guarda a tu pueblo en España, levanta a tu pueblo, protege a tus hijos. Oro por nuestros hermanos de Italia. Ten misericordia allá en Lombardía, sobre todo, que han sufrido tanto, Señor. A nuestros hermanos que están ahí en la batalla, ayúdalos, bendícelos, que tu mano de misericordia esté sobre ellos. Tu sombra omnipotente. En el nombre de Jesús, nuestros hermanos en Suiza, que tú les guardes en Luxemburgo, en Alemania, en Inglaterra, Señor, en Bélgica, en Portugal, donde está tu pueblo regado en estos países. Que nos levantemos, Señor, cuando esto se acabe y que la palabra de Dios, como dice este versículo, Señor, sea predicada a muchos pueblos, naciones y lenguas antes que tú declares que el fin llegue. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También oramos por nuestros países latinoamericanos que están sufriendo, Señor, fuertemente. Oramos por Ecuador, Señor. Tanta miseria, Señor. Parece que el mundo se ha vuelto loco. Parece que el amor ha muerto. Y la locura reina sobre esta humanidad. El amor de muchos se ha enfriado. La compasión de muchos políticos, Señor, se ha enfriado, buscando sus propios bienes y no el del necesitado, del pobre, del niño, de la viuda, del huérfano. Oramos por ese pueblo. Que tengas misericordia, que des sabiduría y que sobre todas las cosas guardes a tu pueblo, a tu iglesia, a tu amada iglesia, en la cual diste tu vida por ella. Oramos por esos países que tienen necesidad también. Aviva tu obra, oh Jehová, hemos oído tu palabra, como dijo Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, Señor. Ayúdanos a estar a la altura de la situación que vive el mundo. Y que con fuerza, Señor, salgamos como salió Noé del arca. Salió con fuerza a llenar la tierra de la verdad de que hay un Dios en los cielos y que no puede ser burlado. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a tu pueblo aquí en Francia. Bendice a la iglesia de Vidons, a los pastores, a cada uno de los departamentos, a los enfermos que están tocados por este virus. Tócales, Señor, restáurales. Protege a tu pueblo en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén.